Audiolibro. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el fundamento del cristianismo. Introducción. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Mesías prometido, es la figura central del cristianismo y una de las personalidades más influyentes en la historia de la humanidad. Desde su humilde nacimiento en un pesebre en Belén hasta su resurrección gloriosa, su vida estuvo marcada por un propósito divino que trascendió las fronteras del tiempo y la cultura. Jesús no solo enseñó con palabras, sino que vivió como ejemplo perfecto de amor, compasión y sacrificio. Este audiolibro te invita a embarcarte en un viaje fascinante a través de los momentos más significativos de su vida. Exploraremos los milagros que maravillaron a multitudes, las parábolas que enseñaron verdades eternas y las decisiones que llevaron a su sacrificio en la cruz. En cada capítulo, profundizaremos en las enseñanzas que transformaron corazones, ofreciendo esperanza y redención a todos los que creen en él. Jesús no solo impactó a quienes lo conocieron personalmente, sino que su mensaje de gracia y perdón continúa resonando en millones de vidas alrededor del mundo. Reflexionaremos sobre cómo su ejemplo nos llama a vivir con propósito y fe, y cómo su legado eterno sigue guiando a la humanidad hacia una relación más cercana con Dios. Este audiolibro no es solo una narración de los hechos, sino una invitación a conocer más profundamente al Hijo de Dios, a comprender su amor infinito y a dejarse inspirar por su mensaje transformador. Que cada palabra te acerque más al propósito divino y fortalezca tu fe en aquel que cambió el curso de la historia para siempre. Capítulo 1. El nacimiento del Salvador. El nacimiento de Jesús de Nazaret marcó un momento único y trascendental en la historia de la humanidad. Fue el cumplimiento de las profecías mesiánicas anunciadas siglos antes por los profetas del Antiguo Testamento, quienes hablaban de un Salvador que traería redención y esperanza a Israel y al mundo entero. En este capítulo, exploramos los detalles de su llegada, las circunstancias que lo rodearon y el profundo significado de este evento divino. La humildad del pesebre. Jesús nació en un pesebre, un lugar humilde e inesperado para el Rey de Reyes. José y María, obedientes al decreto del emperador romano, viajaron a Belén para el censo. No encontraron lugar en la posada, lo que los llevó a refugiarse en un establo. Este acto simboliza que el Salvador no vino para los poderosos ni para los ricos, sino para todos, especialmente para los humildes y necesitados. El pesebre, rodeado de animales, representa la simplicidad con la que Dios eligió iniciar la obra de redención en la tierra. El cumplimiento de las profecías. El nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de profecías claves, como la de Miqueas 5:2, que anunció que el Mesías nacería en Belén. Isaías también predijo que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros, Isaías 7:14. Estas profecías, cumplidas con precisión, confirman que Jesús es el Mesías prometido y el centro del plan de salvación de Dios. La anunciación a los pastores. En los campos cercanos a Belén, pastores humildes cuidaban sus rebaños cuando un ángel del Señor se les apareció, rodeado de una gran luz. Les anunció la buena noticia: hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, Lucas 2:11. Este anuncio, dado a personas comunes y corrientes, subraya que el mensaje del Evangelio es para todos, sin distinción de clase, posición o nacionalidad. Los pastores, llenos de asombro y alegría, fueron los primeros en visitar al niño Jesús. Se convirtieron en mensajeros espontáneos, compartiendo con otros lo que habían presenciado. Su historia nos recuerda que el nacimiento de Jesús trae gozo, esperanza y la invitación a ser testigos de su amor. La visita de los magos. Poco tiempo después, unos sabios del Oriente, guiados por una estrella especial, llegaron a Belén en busca del rey de los judíos, Mateo 2:2. Trajeron regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. El oro representaba su realeza, el incienso su divinidad y la mirra su sacrificio futuro. La visita de los magos muestra que Jesús es el Salvador no solo de Israel, sino de todas las naciones. El significado de su nacimiento. El nacimiento de Jesús es mucho más que un evento histórico, es el acto inicial de la redención de la humanidad. Dios eligió venir al mundo como un bebé indefenso, mostrando su cercanía y su amor por la humanidad. Este humilde comienzo nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder terrenal, sino en la disposición a servir y obedecer el propósito de Dios. La proclamación del Salvador. Desde el principio,
El nacimiento de Jesús fue proclamado como una buena noticia de gran gozo para todo el pueblo. En un mundo lleno de oscuridad y desesperanza, su llegada trajo luz, paz y la promesa de un nuevo comienzo. Su nacimiento no solo cambió el curso de la historia, sino que continúa transformando vidas hasta el día de hoy. Reflexión final. El nacimiento de Jesús nos invita a recordar la humildad con la que Dios obra en el mundo y en nuestras vidas. A través de este milagro, aprendemos que incluso los comienzos más modestos pueden tener un impacto eterno. Que el mensaje de Belén nos inspire a vivir con fe, gratitud y esperanza, reconociendo que el Salvador ha venido para todos. Capítulo 2. La infancia y la juventud de Jesús. Los evangelios brindan pocos detalles sobre la infancia y la juventud de Jesús, pero los relatos disponibles ofrecen valiosos indicios sobre su naturaleza divina, su propósito celestial y el entorno humano en el que creció. Este capítulo analiza los momentos clave de su niñez y adolescencia, subrayando cómo desde temprana edad mostró señales de su misión divina. La presentación en el templo. A los 8 días de nacido, Jesús fue circuncidado según la ley de Moisés y recibió su nombre, tal como el ángel lo había indicado antes de su concepción, Lucas 2, 21. Poco después, José y María lo llevaron al templo en Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer el sacrificio prescrito para los primogénitos. Este acto de obediencia resalta la devoción de sus padres y su compromiso con las leyes de Dios. En el templo, dos figuras piadosas, Simeón y Ana, reconocieron al niño como el Mesías prometido. Simeón, movido por el Espíritu Santo, declaró: «Mis ojos han visto tu salvación», Lucas 2, 30. Ana, una profetisa anciana, alabó a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Estos encuentros confirmaron que Jesús no era un niño ordinario, sino el Salvador enviado por Dios. La vida en Nazaret. Después de los eventos en el templo, la familia regresó a Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea. Allí, Jesús creció en un ambiente humilde, lejos de la atención y el reconocimiento. Su vida en Nazaret estuvo marcada por la sencillez, el trabajo y la formación en una comunidad judía devota. José, un carpintero, probablemente enseñó a Jesús su oficio, mostrándole la importancia del trabajo honesto y la responsabilidad. Mientras tanto, María le transmitió los valores y tradiciones de la fe judía. Este periodo de su vida, aunque en gran parte silencioso, fue esencial para su formación como el Salvador que comprendería plenamente la experiencia humana. Lucas 2, 40 describe este tiempo diciendo: «El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él». Este versículo encapsula el desarrollo físico, intelectual y espiritual de Jesús, preparándolo para su ministerio público. El niño entre los maestros. Uno de los relatos más fascinantes de la juventud de Jesús ocurre cuando tenía 12 años. Cada año, José y María viajaban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. En una de estas ocasiones, al regresar a Nazaret, descubrieron que Jesús no estaba con ellos. Después de buscarlo angustiosamente durante 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Lucas 2, 46. Los presentes quedaron asombrados por su entendimiento y sus respuestas. Cuando María le preguntó por qué se había quedado, Jesús respondió: ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Lucas 2, 49. Esta declaración revela su conciencia temprana de su identidad divina y su relación especial con Dios, a quien llamó mi Padre. Aunque Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, este evento mostró un destello de su propósito divino. También dejó claro que, aunque era completamente humano, su misión trascendía lo terrenal. El silencio de los años ocultos. Después de este incidente, los evangelios permanecen en silencio sobre la juventud de Jesús hasta el inicio de su ministerio público a los 30 años. Este periodo de años ocultos plantea preguntas, pero también ofrece lecciones importantes. Nos recuerda que Jesús vivió la vida cotidiana de un ser humano, experimentando el crecimiento, las alegrías y los desafíos comunes. Su identificación con la humanidad se refleja en este tiempo de preparación silenciosa. Lecciones de su infancia y juventud. Obediencia y humildad. Jesús, aunque consciente de su naturaleza divina, vivió en obediencia a sus padres terrenales y en humildad ante las tradiciones de su pueblo. Preparación silenciosa.
Este periodo destaca la importancia de los años de formación y la paciencia en el cumplimiento del propósito de Dios. Sabiduría divina. Incluso como niño, Jesús demostró una sabiduría y comprensión que trascendían su edad, señalando su conexión única con el Padre Celestial. Reflexión final. La infancia y la juventud de Jesús nos muestran cómo Dios actúa incluso en lo cotidiano y en los años de preparación. Su crecimiento en sabiduría, gracia y fortaleza es un ejemplo para todos los creyentes de cómo podemos honrar a Dios en cada etapa de nuestra vida. Estos relatos nos invitan a buscar a Dios en lo ordinario y a confiar en que Él está trabajando, incluso en los momentos de aparente silencio. Capítulo 3. El bautismo y el comienzo de su ministerio. El bautismo de Jesús en el río Jordán marcó el inicio de su ministerio público y su reconocimiento como el Hijo de Dios. Este evento no solo fue una declaración divina de su identidad, sino también un acto de obediencia y humildad que estableció el tono de su misión en la tierra. En este capítulo, exploramos los detalles de su bautismo, el simbolismo detrás de este acto, y su tiempo en el desierto enfrentando las tentaciones antes de comenzar a predicar el mensaje del reino de Dios. El bautismo en el río Jordán. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, predicaba un mensaje de arrepentimiento y preparaba al pueblo para la llegada del Mesías. Multitudes acudían al río Jordán para ser bautizadas por él, confesando sus pecados y buscando una vida renovada. Cuando Jesús llegó para ser bautizado, Juan se sorprendió y, con humildad, dijo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3, 14. Sin embargo, Jesús respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3, 15. Con estas palabras, Jesús demostró su disposición a identificarse con la humanidad, sometiéndose al bautismo no porque necesitara arrepentimiento, sino para cumplir el plan de Dios y solidarizarse con los pecadores a quienes vino a salvar. Al salir del agua, se produjo un evento celestial extraordinario. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3, 17. Esta proclamación confirmó públicamente la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y señaló el comienzo de su ministerio. El significado del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús tiene un profundo significado teológico y simbólico. Representa identificación con la humanidad. Jesús se unió a los pecadores, mostrando que había venido a cargar con sus pecados y a llevarlos hacia la redención. Comisión divina. La voz de Dios y la presencia del Espíritu Santo afirmaron su misión como el Mesías enviado para salvar al mundo. Modelo de obediencia. Jesús cumplió toda justicia al someterse a la voluntad del Padre, sirviendo como ejemplo de humildad y fidelidad. La tentación en el desierto. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches ayunando y orando. Este tiempo en el desierto no solo lo preparó espiritualmente para su ministerio, sino que también lo enfrentó a 3 tentaciones específicas por parte de Satanás, cada una diseñada para desviarlo de su propósito. La tentación del pan. Satanás le dijo que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre. Jesús respondió con las Escrituras: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4, 4. Aquí, Jesús demostró su dependencia total de Dios y su rechazo a satisfacer necesidades físicas fuera de la voluntad divina. La tentación de la gloria mundial. Satanás le ofreció todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Jesús respondió: «Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Mateo 4, 10. Con esto, reafirmó su fidelidad al Padre y su rechazo al poder terrenal fuera del propósito divino. La tentación de probar a Dios. Satanás le instó a lanzarse desde el pináculo del templo, citando las Escrituras para sugerir que los ángeles lo protegerían. Jesús replicó: «No tentarás al Señor tu Dios». Mateo 4, 7, demostrando que no pondría a prueba a Dios ni actuaría fuera de su voluntad. Preparación para el ministerio. El tiempo en el desierto fue una prueba de carácter y un acto de preparación. A través del ayuno, la oración y las tentaciones, Jesús fortaleció su espíritu y demostró su victoria sobre el pecado y Satanás. Este evento también subraya su humanidad, pues enfrentó las mismas luchas que los hombres, y su divinidad, pues triunfó sobre ellas. Lecciones del bautismo y las tentaciones.
humildad y obediencia. Jesús mostró la importancia de someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando parecía innecesario o difícil. Dependencia de la palabra de Dios. En cada tentación, Jesús usó las Escrituras para resistir, subrayando la importancia de la palabra de Dios como guía y fortaleza. Preparación espiritual. Antes de comenzar su ministerio, Jesús dedicó tiempo a la oración y al fortalecimiento espiritual, un ejemplo para todos los creyentes. El comienzo del ministerio público. Tras superar las tentaciones, Jesús regresó lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Su ministerio público comenzó con un mensaje claro de arrepentimiento y la esperanza de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Reflexión final. El bautismo de Jesús y su tiempo en el desierto son momentos fundamentales en su vida, que revelan su disposición a cumplir la voluntad de Dios, su identificación con la humanidad y su autoridad divina. Estos eventos prepararon el camino para un ministerio que cambiaría el curso de la historia y ofrecería esperanza eterna a todos los que creen en él. Capítulo 4. Las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús han transformado vidas a lo largo de la historia y continúan siendo el fundamento de la fe cristiana. Su mensaje, cargado de amor, esperanza y verdad, fue presentado de una manera accesible y profunda, capaz de resonar tanto con los humildes como con los sabios. Este capítulo analiza sus principales enseñanzas, explorando su impacto en la humanidad y su relevancia eterna. El Sermón del Monte, el núcleo de su mensaje. El Sermón del Monte, registrado en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, representa el compendio más completo de las enseñanzas de Jesús. En él, Jesús presenta los valores del reino de Dios, desafiando las normas culturales y religiosas de su época. Las bienaventuranzas. Jesús comienza proclamando bendiciones para los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, entre otros. Mateo 5, 3 al 12. Estas declaraciones revolucionaron la percepción de lo que significa ser verdaderamente bendecido, exaltando la humildad, la misericordia y la pureza de corazón. La luz del mundo y la sal de la tierra. Jesús desafió a sus seguidores a ser agentes de cambio en el mundo, llevando esperanza y preservando los valores de Dios. Mateo 5, 13 al 16. Este llamado a vivir una vida que refleje el carácter divino sigue inspirando a los creyentes a ser testimonios vivos de su fe. La ley y la justicia interior. En este sermón, Jesús no abolió la ley de Moisés, sino que la llevó a su cumplimiento perfecto. Subrayó que no se trataba solo de cumplir externamente las normas, sino de transformar el corazón. Por ejemplo, no basta con evitar el asesinato. Jesús condena también el odio y el desprecio en el corazón. Mateo 5, 21 al 26. El amor a los enemigos. Una de las enseñanzas más radicales de Jesús es amar a los enemigos y orar por quienes persiguen a sus seguidores. Mateo 5, 44. Este principio revolucionario desafía el orgullo humano y eleva el estándar del amor a niveles divinos. Las parábolas, lecciones en historias simples. Jesús utilizó parábolas para comunicar verdades espirituales profundas mediante historias sencillas y fáciles de recordar. Estas enseñanzas, a menudo basadas en la vida cotidiana, revelan los misterios del reino de Dios. La parábola del sembrador. En esta parábola, Jesús describió cómo la palabra de Dios es recibida de manera diferente según el estado del corazón de las personas. Mateo 13, 1 al 23. Destacó la importancia de un corazón receptivo para que la semilla de la fe produzca fruto. El buen samaritano. Narrada en respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, esta parábola muestra que el amor al prójimo trasciende barreras culturales, religiosas y étnicas. Lucas 10, 25 al 37. El hijo pródigo. Una de las parábolas más conocidas, esta historia presenta la gracia y el amor incondicional de Dios hacia aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Lucas 15, 11 al 32. El tesoro escondido y la perla de gran precio. Estas parábolas ilustran el valor incomparable del reino de Dios, por el cual vale la pena renunciar a todo. Mateo 13, 44 al 46. El gran mandamiento: amar a Dios y al prójimo. Cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Estas palabras encapsulan la esencia de todas las Escrituras y definen el propósito principal de la vida cristiana: vivir en una relación de amor con Dios y reflejar ese amor en nuestras relaciones con los demás. El reino de Dios, un llamado a la transformación. Jesús habló repetidamente sobre el reino de Dios, describiéndolo no solo como una esperanza futura, sino como una realidad presente. Invitó a las personas a arrepentirse, a creer en el Evangelio y a vivir como ciudadanos del reino, con valores que desafían los sistemas del mundo. Impacto transformador de sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús han moldeado no solo vidas individuales, sino también sociedades enteras. Su énfasis en la justicia, la misericordia, la humildad y el amor ha inspirado movimientos por la paz, la abolición de la esclavitud, la justicia social y los derechos humanos. Transformación personal. Los principios de Jesús no solo cambian la conducta externa, sino que transforman el corazón y la mente de quienes los adoptan. Influencia en la historia. Desde los primeros cristianos hasta los líderes modernos, las enseñanzas de Jesús han sido una fuente de inspiración para enfrentar la adversidad y luchar por un mundo más justo. Reflexión final. Las enseñanzas de Jesús no fueron meras palabras, sino una manifestación de su amor divino y su propósito redentor. A través de sus sermones, parábolas y mandamientos, Jesús reveló el corazón de Dios, invitando a la humanidad a vivir en comunión con Él y con los demás. Que su mensaje eterno siga guiándonos a una vida de fe, esperanza y amor. Capítulo 5. Los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús no fueron simples demostraciones de poder, sino manifestaciones de su compasión divina, su autoridad sobre la creación y su identidad como el Hijo de Dios. A través de estos actos sobrenaturales, Jesús no solo transformó vidas individuales, sino que reveló el carácter de Dios y ofreció señales claras del reino venidero. Este capítulo explora algunos de sus milagros más impactantes, reflexionando sobre su significado espiritual y su relevancia para la humanidad. Milagros de sanación, la compasión de Jesús. Jesús mostró una compasión inigualable hacia los enfermos, los marginados y los quebrantados. Los milagros de sanación no solo restauraron cuerpos, sino que también sanaron corazones y rompieron barreras sociales. El ciego de nacimiento. En Juan 9, Jesús devolvió la vista a un hombre ciego de nacimiento, desafiando la creencia de que su condición era consecuencia del pecado. Este milagro no solo restauró su visión física, sino que también reveló a Jesús como la luz del mundo. La mujer con flujo de sangre. Esta mujer, marginada por su condición, tocó el manto de Jesús con fe, creyendo que sería sanada. Marcos 5, 25 al 34. Jesús no solo la curó físicamente, sino que también la restauró emocional y socialmente al llamarla hija. El paralítico en Betesda. En Juan 5, Jesús sanó a un hombre que llevaba 38 años paralítico. Su pregunta ¿quieres ser sano? Nos recuerda que la sanidad espiritual y emocional a menudo requiere nuestra disposición para recibirla. Milagros sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre la creación. Jesús demostró su autoridad divina al controlar los elementos de la naturaleza, mostrando que incluso la creación está bajo su mandato. Calmar la tormenta. En Marcos 4, 35 al 41, mientras los discípulos estaban aterrorizados por una tormenta, Jesús ordenó al viento y al mar que se calmaran. Este milagro demostró su control sobre las fuerzas naturales y fortaleció la fe de sus seguidores. La multiplicación de los panes y los peces. Jesús alimentó a miles con solo 5 panes y 2 peces, Mateo 14, 13 al 21. Este milagro no solo satisfizo necesidades físicas, sino que apuntó a su papel como el pan de vida que satisface el hambre espiritual de la humanidad. Caminar sobre el agua. En Mateo 14, 22 al 33, Jesús caminó sobre el agua hacia sus discípulos. Este milagro reforzó la confianza de los discípulos en su divinidad y enseñó a Pedro una lección inolvidable sobre la fe. Milagros de liberación, la autoridad de Jesús sobre las fuerzas espirituales. Jesús también liberó a personas oprimidas por fuerzas demoníacas, demostrando su poder sobre el reino espiritual. El endemoniado Gadareno. En Marcos 5, 1 al 20, Jesús expulsó una legión de demonios de un hombre que vivía entre tumbas, devolviéndole su dignidad y cordura.
Este acto mostró su autoridad sobre el mal y su compasión por los marginados. El niño poseído. En Marcos 9, 14 al 29, Jesús liberó a un niño poseído por un espíritu maligno después de que los discípulos no pudieron hacerlo. Al hacerlo, enfatizó la importancia de la fe y la oración. Milagros de resurrección, Jesús, el dador de vida. Los milagros de resurrección de Jesús revelan su poder sobre la muerte y anticipan su propia resurrección, que sería el milagro supremo. La hija de Jairo. En Marcos 5, 35 al 43, Jesús resucitó a la hija de Jairo, consolando a un padre desesperado y demostrando que incluso la muerte está sujeta a su autoridad. El joven de Naín. Jesús devolvió la vida al hijo único de una viuda, Lucas 7, 11 al 17. Este milagro no solo restauró a la familia, sino que también mostró su compasión hacia los vulnerables. Lázaro. En Juan 11, Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba. Este milagro no solo trajo consuelo a sus amigos, sino que también apuntó a su propia victoria final sobre la muerte. El significado espiritual de los milagros. Cada milagro de Jesús tenía un propósito más allá de la necesidad inmediata que satisfacía. Eran señales del reino de Dios, donde no habrá enfermedad, dolor ni muerte. Fe y confianza. Los milagros invitaban a las personas a creer en Jesús como el Mesías y a confiar en su poder redentor. Amor y misericordia. Cada milagro reflejaba el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad, recordándonos que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Victoria sobre el mal. Al liberar a los poseídos y resucitar a los muertos, Jesús demostró que el reino de Dios triunfa sobre el mal y la muerte. Reflexión final. Los milagros de Jesús no solo asombraron a quienes los presenciaron, sino que continúan inspirando a millones alrededor del mundo. Nos recuerdan que Jesús es el Hijo de Dios, con poder para sanar, restaurar y redimir. A través de ellos, somos invitados a confiar en su amor y a participar en el gran plan de Dios para la humanidad. Que estos relatos profundicen nuestra fe y nos llenen de esperanza en su promesa de vida eterna. Capítulo 6. El camino a la cruz. El camino a la cruz es el clímax de la vida terrenal de Jesús, marcado por un profundo significado espiritual y profético. Cada evento en esta trayectoria final refleja su propósito divino, redimir a la humanidad mediante su sacrificio. Desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta el momento de su arresto, juicio y crucifixión, vemos a un Salvador que enfrenta la traición, el sufrimiento y la muerte con obediencia y amor. La entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entró en Jerusalén montado en un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías 9, 9, He aquí, tu rey vendrá a ti, humilde y montado sobre un asno. La multitud lo recibió con entusiasmo, extendiendo mantos y ramas de palma mientras exclamaban, Hosana al Hijo de David. Esta entrada no solo revelaba a Jesús como el Mesías prometido, sino que también desafiaba las expectativas de un líder político o militar. En cambio, él se presentó como el Rey de la Paz, dispuesto a entregar su vida por su pueblo. La última cena, un pacto nuevo. En la víspera de su sacrificio, Jesús compartió la última cena con sus discípulos. Este momento íntimo marcó el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El lavado de los pies. Jesús, mostrando una humildad asombrosa, lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, 1 al 17. Este acto enseñó una lección poderosa sobre el servicio y el amor desinteresado. El pan y el vino. Al partir el pan y compartir la copa, Jesús declaró, Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, Lucas 22, 19 y 20. Este gesto simbólico anticipaba su sacrificio en la cruz y establecía la práctica de la comunión como recordatorio de su amor redentor. La traición anunciada. Durante la cena, Jesús reveló que uno de los discípulos lo traicionaría. A pesar de esto, mostró misericordia incluso hacia Judas, dándole una última oportunidad para arrepentirse. El huerto de Getsemaní, la agonía del Salvador. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, donde oró intensamente. Su oración, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22, 42, muestra su humanidad al enfrentar el sufrimiento inminente. La angustia espiritual.
Jesús experimentó una agonía tan profunda que sudó gotas de sangre. Lucas 22, 44, una manifestación física del estrés extremo al cargar con el peso del pecado del mundo. La traición de Judas. Judas llegó con una multitud armada y entregó a Jesús con un beso. Este acto simbolizó la traición más dolorosa, realizada por alguien cercano. El juicio injusto. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde enfrentó acusaciones falsas y un juicio lleno de irregularidades legales. Ante el Sanedrín. Los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios, una verdad que ellos se negaron a aceptar. Pilato y Herodes. Jesús fue presentado ante Poncio Pilato, quien no encontró culpa en él, pero cedió a la presión de la multitud. Pilato intentó evadir la responsabilidad enviándolo a Herodes, quien también lo devolvió sin condena. La sentencia de crucifixión. Finalmente, Pilato permitió que Jesús fuera crucificado para apaciguar a la multitud que clamaba, «¡Crucifícalo!». Jesús, aunque inocente, aceptó el veredicto con calma, sabiendo que este era el plan de Dios para la redención. El camino al Calvario. Jesús cargó su cruz hacia el lugar llamado Gólgota, conocido como el lugar de la calavera. En este camino de dolor, encontramos varios momentos significativos. Simón de Cirene. Cuando Jesús, debilitado por los azotes, no pudo cargar más la cruz, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. Este acto simboliza cómo los creyentes están llamados a cargar sus propias cruces y seguir a Cristo. Las mujeres de Jerusalén. Jesús se dirigió a las mujeres que lloraban por él, advirtiéndoles sobre los tiempos difíciles que vendrían. Incluso en su sufrimiento, mostró preocupación por otros. Reflexión final: obediencia hasta la muerte. El camino a la cruz es una historia de entrega y amor incondicional. Jesús eligió voluntariamente el sufrimiento para cumplir el plan de redención de Dios. Su obediencia, incluso frente al dolor y la traición, es un ejemplo supremo para todos los creyentes. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestra salvación y a renovar nuestro compromiso de seguir a Cristo con gratitud y devoción. En su camino al Calvario, Jesús demostró que el amor verdadero siempre está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de otros. Que su ejemplo inspire nuestras vidas y nos impulse a vivir con fe y obediencia. Capítulo 7. La muerte y resurrección de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús son el centro mismo de la fe cristiana. La cruz y el sepulcro no son el final de su historia, sino el principio de la esperanza para toda la humanidad. En este capítulo, nos adentramos en el sacrificio supremo que hizo Jesús por la salvación de todos, y cómo su resurrección al tercer día abrió las puertas de la vida eterna para aquellos que creen en él. Reflexionamos sobre el profundo poder de este acto divino y cómo, a través de la muerte y resurrección de Jesús, la humanidad fue liberada del pecado y la muerte. Y se les ofreció la posibilidad de una relación renovada con Dios. La crucifixión de Jesús, el sacrificio supremo. El momento culminante del sacrificio de Jesús llegó en la cruz, donde dio su vida para pagar el precio del pecado. Aunque había vivido una vida perfecta, sin pecado, se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La crucifixión fue un acto de obediencia absoluta al plan de Dios, un acto de amor incondicional por la humanidad. La última palabra de Jesús. Durante sus últimos momentos en la cruz, Jesús pronunció varias palabras que reflejaban el propósito y la profundidad de su sacrificio. Una de las más poderosas fue, consumado es, Juan 19, 30. Con estas palabras, Jesús declaró que su misión de redención estaba cumplida, y que el sacrificio por el pecado de la humanidad había sido completado. La oscuridad sobre la tierra. Durante las últimas horas de su crucifixión, la tierra se oscureció, un signo sobrenatural que indicaba la magnitud del evento que estaba ocurriendo. Este fenómeno misterioso refleja el dolor cósmico de la creación al ver a su creador colgado en la cruz, absorbido en el sufrimiento por el pecado del mundo. El velo del templo rasgado. Al morir Jesús, el velo del templo que separaba el lugar santísimo del pueblo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27, 51. Este evento simbolizaba la apertura del acceso directo a la presencia de Dios para todos los creyentes, eliminando la barrera del pecado que antes separaba a la humanidad de su Creador. La confirmación de su muerte. Un soldado romano perforó el costado de Jesús con una lanza para asegurarse de que estaba muerto.
De su costado brotó sangre y agua, Juan 19:34, un testimonio tangible de su sacrificio. La sangre de Jesús no solo representaba su sufrimiento físico, sino también el derramamiento de sangre necesario para la remisión de los pecados. La resurrección, la victoria sobre la muerte. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos, cumpliendo la promesa de su victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús es el triunfo definitivo que valida su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. El sepulcro vacío. Las mujeres que visitaron la tumba de Jesús el primer día de la semana se encontraron con el sepulcro vacío. Un ángel les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. Este vacío no solo demuestra que Jesús había resucitado, sino que marca el principio de una nueva vida para todos aquellos que creen en él. Las apariciones a sus discípulos. Tras su resurrección, Jesús apareció varias veces a sus discípulos. Estas apariciones no solo confirmaron la realidad de su resurrección, sino que también fortalecieron la fe de sus seguidores. Jesús no solo les mostró sus heridas, sino que les ofreció paz, revelando que había vencido a la muerte y al miedo. El encuentro con Tomás. Uno de los discípulos, Tomás, no estuvo presente en las primeras apariciones. Él dudó de la resurrección y proclamó que no creería hasta ver las marcas de los clavos en las manos de Jesús. Cuando finalmente vio a Jesús resucitado, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. La resurrección de Jesús elimina toda duda y confirma su divinidad. El significado espiritual de la resurrección. La resurrección de Jesús no fue simplemente un evento histórico, sino que tiene un profundo significado espiritual para todos los creyentes. A través de su resurrección, Jesús derrotó a la muerte y abrió el camino hacia la vida eterna. Victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús, al resucitar, conquistó la muerte, que era el resultado del pecado. Su resurrección marcó el fin del poder del pecado sobre la humanidad. Al vivir en él, los creyentes tienen la esperanza de que la muerte ya no tiene la última palabra en sus vidas. En lugar de la muerte eterna, los seguidores de Cristo ahora tienen la promesa de vida eterna. La promesa de nueva vida. La resurrección de Jesús ofrece a los creyentes una nueva vida en él. La Biblia enseña que, al morir con Cristo en el bautismo, también resucitamos con él a una nueva vida, Romanos 6:4. La resurrección simboliza el comienzo de una nueva vida, libre de las ataduras del pecado y llena de esperanza. La confirmación del poder de Dios. La resurrección es la manifestación suprema del poder de Dios. Si bien Jesús había realizado milagros durante su vida, la resurrección es el mayor de todos, mostrando que Dios tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte. Este acto de poder divino asegura a los creyentes que nada es imposible para Dios. La ascensión y la promesa de su regreso. Después de pasar 40 días con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios, Jesús ascendió al cielo. La ascensión no fue el final de su obra, sino la promesa de su regreso. La ascensión al cielo. Jesús ascendió a la vista de sus discípulos, siendo recibido por una nube que lo ocultó de su vista. Hechos 1:9. Este acto mostró que, aunque Jesús ya no estaría físicamente con ellos, él estaba regresando al Padre, para enviar al Espíritu Santo y continuar su obra a través de la Iglesia. La promesa de su regreso. Los ángeles que estaban presentes en la ascensión les dijeron a los discípulos: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:11. Esta promesa del regreso de Jesús es una esperanza viva para todos los creyentes, ya que Él volverá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino eterno. Reflexión final: la esperanza en la resurrección. La muerte y resurrección de Jesús son los cimientos de nuestra fe. Sin la resurrección, nuestra esperanza sería vana. 1 Corintios 15:17. Pero gracias a su victoria sobre el pecado y la muerte, tenemos la promesa de una vida eterna con Él. Jesús, al resucitar, nos ofrece perdón, nueva vida y una relación restaurada con Dios. Su resurrección es la garantía de que, al final de los tiempos, todos los que creen en Él también serán resucitados para vivir con Él por siempre. Este capítulo nos invita a vivir con la esperanza de la resurrección, a ver en ella no solo un evento histórico, sino un presente y futuro que nos anima a seguir a Jesús con valentía,
sabiendo que, en Él, hemos sido hechos más que vencedores. Capítulo 8. La ascensión y el legado de Jesús. La ascensión de Jesús al cielo, registrada en el libro de los Hechos, marca el cierre de su ministerio terrenal y el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación. Al ascender, Jesús no solo dejó a sus discípulos físicamente, sino que les encomendó una misión de importancia eterna: llevar su mensaje de salvación al mundo. Este capítulo explora el profundo significado de su ascensión y cómo su legado sigue vivo, transformando vidas, corazones y naciones. Analizamos el impacto duradero de su vida, su enseñanza, y la misión que nos dejó como cristianos, buscando entender cómo su legado continúa siendo relevante para el mundo de hoy. La ascensión de Jesús, un acto de glorificación y promesa. La ascensión de Jesús es un evento significativo que no solo concluye su obra en la tierra, sino que también revela la glorificación final de su naturaleza divina. Después de pasar 40 días con sus discípulos, enseñándoles y fortaleciendo su fe, Jesús fue elevado al cielo mientras sus seguidores observaban. Este acto no es solo un retiro temporal, sino la manifestación de su glorificación ante el Padre. Un acto de glorificación divina. Al ascender al cielo, Jesús regresaba al lugar de honor junto al Padre, después de haber completado su misión de redención. Este acto es el cumplimiento de las palabras que había dicho durante su vida, en las que se refería a su regreso al Padre, mostrando su unidad con Él. La ascensión simboliza la culminación del sacrificio de Jesús, donde Él ocupa el lugar que le corresponde como Señor y Salvador del mundo. La promesa de la presencia del Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo para que los guiara y los fortaleciera en su misión. En su ascensión, dejó claro que, aunque Él ya no estaría físicamente con ellos, su presencia y poder seguirían con ellos a través del Espíritu Santo. Hechos 1, 4 y 5. Esta promesa fue cumplida en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, empoderándolos para llevar el Evangelio al mundo. La misión de los discípulos: ir y hacer discípulos. Antes de ascender, Jesús dio a sus discípulos el mandato conocido como la Gran Comisión: id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Este mandato no solo fue para los apóstoles de ese tiempo, sino que se extiende a todos los seguidores de Cristo, convirtiéndose en la misión continua de la Iglesia. La ascensión es la llamada a los cristianos a seguir adelante, predicando el Evangelio y enseñando a vivir según los principios del reino de Dios. El legado de Jesús, transformando corazones y naciones. El legado de Jesús no se limita a su vida en la tierra o incluso a su resurrección. Su vida y sus enseñanzas han dejado una huella imborrable en la humanidad, una huella que sigue transformando vidas y naciones hasta el día de hoy. Este legado es uno de amor, justicia y redención, y continúa inspirando a millones de personas a vivir con un propósito divino. El mensaje de amor y gracia. A lo largo de su ministerio, Jesús enseñó el poder del amor: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Este mensaje revolucionó las concepciones de poder, justicia y compasión en la sociedad de su tiempo. Su legado sigue siendo un llamado para construir comunidades de amor, paz y reconciliación. Jesús no solo predicó el amor, sino que lo demostró a través de sus actos, al sanar a los enfermos, perdonar a los pecadores y dar su vida por la humanidad. La enseñanza sobre el reino de Dios. Jesús habló frecuentemente sobre el reino de Dios, un reino que no es de este mundo, pero que transforma la vida de aquellos que lo buscan. Su enseñanza sobre el reino de Dios desafió a sus seguidores a vivir con valores que no son comunes en la sociedad terrenal, como la humildad, la justicia, la misericordia y la paz. Este legado invita a los cristianos a vivir según los principios de ese reino, buscando la justicia y la paz en la tierra mientras esperan la consumación de ese reino en la eternidad. La redención y la promesa de vida eterna. La cruz y la resurrección son los pilares de la redención que Jesús ofreció al mundo. Su sacrificio no solo abrió el camino para el perdón de los pecados, sino que también ofreció la promesa de vida eterna con Dios. El legado de Jesús es la garantía de que, a través de él, tenemos acceso a la salvación y a una relación restaurada con Dios. Este mensaje de esperanza ha dado consuelo y dirección a millones de personas a lo largo de los siglos y sigue siendo el fundamento de la fe cristiana. La expansión del legado,
la Iglesia como testigo vivo. Después de la ascensión de Jesús, el legado de su vida y enseñanzas comenzó a ser transmitido por sus discípulos, quienes se convirtieron en los primeros apóstoles de la Iglesia cristiana. La Iglesia primitiva, empoderada por el Espíritu Santo, se expandió rápidamente por todo el Imperio Romano, llevando el mensaje de Jesús a los rincones más lejanos del mundo conocido en ese entonces. El Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo, prometido por Jesús antes de su ascensión, jugó un papel fundamental en la expansión de la Iglesia. El Pentecostés, donde el Espíritu descendió sobre los discípulos, fue el momento en que la Iglesia comenzó a crecer y a predicar el Evangelio en diferentes lenguas. El poder del Espíritu Santo en la Iglesia permitió que el mensaje de Jesús fuera compartido con valentía y sin temor, incluso en medio de persecuciones. La Iglesia como testigo del legado de Jesús. La Iglesia no es solo una institución religiosa, es el cuerpo de Cristo en la tierra, llamado a llevar a cabo la misión de Jesús. Los cristianos son llamados a ser testigos del amor, la gracia y la verdad de Jesús, reflejando su luz en un mundo que aún necesita su redención. El legado de Jesús es perpetuado cada vez que un creyente comparte su fe, sirve a los necesitados y vive de acuerdo con los valores del reino de Dios. La expansión global del Evangelio. A través de los siglos, el Evangelio de Jesús ha llegado a todos los rincones del mundo. Desde las primeras comunidades cristianas en Jerusalén hasta las iglesias de todo el planeta hoy en día, el legado de Jesús continúa extendiéndose, transformando corazones y naciones. Su mensaje de salvación ha cruzado fronteras culturales, lingüísticas y geográficas, demostrando que el amor de Dios no tiene límites y que el mensaje de Jesús es para todos. Reflexión final: el legado eterno de Jesús. La ascensión de Jesús marca el fin de su ministerio físico en la tierra, pero el comienzo de su influencia eterna a través de la Iglesia y la humanidad. Su vida y sus enseñanzas siguen siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan vivir según el propósito de Dios. Su legado es un legado de amor, redención y esperanza, que continúa transformando vidas en todo el mundo. El llamado a seguir a Jesús y a llevar su mensaje de salvación sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el primer siglo. En cada generación, los cristianos están llamados a ser testigos de su legado, viviendo con el propósito de compartir su amor y anunciar la esperanza de la resurrección. Así, el legado de Jesús no solo sigue vivo en las Escrituras, sino en cada creyente que lleva su luz al mundo, esperando su regreso glorioso para completar la obra que él comenzó. Conclusión. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no solo cambió la historia humana, sino que, con su vida, enseñanzas, sacrificio y resurrección, transformó el destino de la humanidad de manera irreversible. Al nacer en Belén, Jesús trajo consigo la promesa de redención y esperanza para un mundo que estaba perdido en el pecado y la desesperanza. A través de su amor incondicional, su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte, Él abrió un camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. Este camino, lleno de gracia y perdón, sigue siendo la respuesta al anhelo más profundo del corazón humano, la búsqueda de un propósito eterno y la restauración de la relación con el Creador. El mensaje de Jesús, centrado en el amor, la gracia, el perdón y la salvación, continúa siendo una fuente de esperanza y vida para millones de personas en todo el mundo. A través de los siglos, su enseñanza ha trascendido culturas, épocas y fronteras, impactando a generaciones enteras y ofreciendo una respuesta constante a las inquietudes y necesidades humanas. Su llamado a amarnos los unos a los otros, a perdonar, a buscar el reino de Dios, y a vivir con un propósito divino sigue resonando hoy más que nunca. Este audiolibro, al profundizar en su vida, ministerio, sacrificio y resurrección, tiene como propósito no solo contar la historia de Jesús, sino también inspirar tu fe y acercarte más a Él, a su propósito eterno para ti. A medida que escuches y reflexiones sobre los eventos que definieron su obra en la tierra, que su amor te llame a un nuevo entendimiento de su sacrificio y su invitación a seguirle. La invitación de Jesús no se limita a un tiempo o lugar específico, sino que es eterna. El mismo Jesús que caminó sobre la tierra, curó a los enfermos, levantó a los muertos, perdonó a los pecadores y transformó vidas sigue vivo, activo y trabajando en el corazón de aquellos que le buscan sinceramente. Él sigue llamando a todos a ser parte de su familia, a experimentar su redención y a caminar en la luz de su amor. Que este viaje a través de la vida de Jesús te inspire a vivir con un propósito más grande que el tuyo propio, a acercarte a Él con un corazón humilde y dispuesto.
y a encontrar en su mensaje el verdadero sentido de la vida. Que su historia no solo sea un recordatorio del pasado, sino una invitación viva y activa para cada uno de nosotros a abrazar su gracia y a caminar en su verdad, confiando plenamente en que, en Él, encontramos el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. En última instancia, Jesús no solo cambió el curso de la historia, sino que cambió el destino de toda la humanidad. A través de Él, todos podemos encontrar una esperanza viva y una salvación eterna, alcanzando el propósito que Dios ha trazado para nosotros desde el principio de los tiempos. Que la reflexión sobre su vida, sus enseñanzas y su sacrificio nos impulse a vivir una vida llena de amor, fe y obediencia, reflejando su luz en un mundo que necesita desesperadamente su esperanza.